The Life Plus program is the only financial instrument of the European Union which is dedicated exclusively to environmental conservation. Its goal is to contribute towards sustainable development and to meet the European Union's objectives regarding the environment and climate. After a hot, dry summer, we examined different areas of the Life Plus project, the Green Deserts, which all employ the Groasis technology. We are at a mine in Zamora, where we will look at the condition of the plantation which was carried out here, where almost all the terrain is slate. We will also test various parameters to evaluate how the water box benefits the plants. 3 members of the government of Extremadura accompany us to witness how this device works. They were very surprised to see that these young saplings are getting ahead under these conditions and without any irrigation. El problema aquí es que estamos hablando de un sustrato que no es que sea pobre, es que no hay ni materia orgánica. Esto lleva un año, poco más de un año. Lo que hacemos es controlar la temperatura y la humedad. The dust and smoke that these enormous trucks generate is not beneficial for the plants, but even so, the water box continues to serve its purpose. Estamos en la Vejera de Tábara, pedanía del Ayuntamiento de Refriega-Aliste, y estamos en la escombrera que estamos restaurando con los waterboards en el proyecto LIFE. Como vemos, las plantas no tienen muy buen aspecto en el exterior. Esto puede ser debido al verano que ha sido tan caluroso y a las bajas temperaturas que estamos teniendo en estos días de septiembre. Pero vemos que en el interior de la planta aún están hojas verdes y veremos los resultados en la primavera del año que viene. Un detalle que podemos comprobar es que ha llovido tan solo un día este domingo pasado y la planta ha receptado el agua de lluvia y están llenas. Periodic inspections have been carried out over the years that this project has spanned. Their survival rate is higher than 90%. Quiero empezar mi speech con mis gracias a ti, Fran. Muchas gracias por tu hospitalidad, por todo lo que has presentado a nosotros, la comida regional, que es delicioso. Estamos muy felices con y también con el trabajo que tú has hecho en las mineras y que estás haciendo aquí. Con todo tu team, estamos muy orgullosos en ustedes, fantástico, y espero que vamos a tener buenos resultados con las plantaciones. Esto es muy importante durante el verano, mientras la temperatura sube a 30 a 40 grados, el agua se queda a esta temperatura. Esto es justamente porque el árbol sigue sobreviviendo. Ustedes que me conocen saben que yo tengo un sueño y yo quiero hablar con ustedes sobre este sueño. Un bienvenido a ustedes, estamos muy felices, Jordi, Mariano, María José, que ustedes son aquí y estamos orgullosos que ustedes están aquí porque queremos dejar ver con qué puedes hacer cambiar este país que ahora es en una crisis y nosotros pensamos que tenemos parcialmente solución, pero una solución que es muy buena por este país porque hay mucha tierra improductiva, 10 millones de hectáreas que no producen nada. Y toda hectárea puede producir un job si plantamos estas hectáreas con frutales, árboles que tienen un valor económico. Y nosotros con este equipo estamos desarrollando la tecnología de hacerlo, producir frutales, comida con árboles que no necesitan riego por goteo. Entonces, es que queremos dejar ver a ustedes, pero también preguntar si ustedes pueden ayudar a nosotros. Tal vez ustedes tienen la posibilidad de invitar a nuestros proyectos, por ejemplo, el ministro de Agricultura. Tenemos 5 proyectos en todo el norte de España con bien éxito. La Universidad de Valladolid ha mediado los resultados y estamos sobre el 90% de sobrevivencia en este clima duro. Y el grupo control hemos tenido una sobrevivencia de 14%. Entonces, muy feliz que ustedes están aquí. Esperemos que ustedes quieran traer nuestro mensaje a otra gente. Quiero terminar diciendo a ustedes que es mi sueño. Yo estoy viajando en todo el mundo y ahora estamos en 30 países donde hacemos estos tipos de pruebas. Y en todos estos países estoy buscando gente que quieran tener el mismo sueño y el sueño es vamos a reforestar el mundo.
Vamos a reforestar el mundo donde en los últimos 2000 años hemos destruido 2000 millones de hectáreas de bosques. Y el hecho que en pasado esta área estaba plantado con árboles quiere decir que podemos reforestar otra vez, porque esta área estaba con árboles y puede estar con árboles. Esta es la prueba. Entonces, pero no podemos hacer esto solo, tenemos que hacer con un equipo. Todo que quiera hacerlo tiene que multiplicar nuestro sueño y decir esto en el mundo, tenemos que replantar árboles. Multiplica nuestro sueño de esta gente aquí, del equipo de filmar, de Herbert, de Christoph. Queremos plantar árboles. Muchas gracias por estar aquí. Mi opinión es que me parece un invento magnífico. Supone el aprovechamiento de zonas que normalmente están degradadas y, por supuesto, la idea de recuperación de zonas como esta me parece una idea fantástica. Bueno, pues la valoración que se puede hacer es muy positiva, ¿no? Ver un invento que lo que produce es la recuperación de nuestro país, pues bienvenido sea. Perfecto. Simplemente lo que queremos, mi compañero y yo, es darles las gracias por habernos invitado, que nos gustaría que todo el mundo que conocemos en nuestra tierra tuviese esa ilusión que ustedes están poniendo y que desde luego por nuestra parte, si se puede hacer algo, se va a hacer, sin duda alguna. Y darles la enhorabuena. Enhorabuena. The excellent results obtained with these plantations have led to an increase in the areas planted with this system. Grace's dream of reforestation continues. After an intense morning visiting the different locations of the Life Plus project in Zamora, we move on in order to continue the inspection. We are at the San Isidro Ski Resort in León. This area's hillsides were planted with a water box system to avoid the risk of avalanches during the ski season. A central section of the slopes was also planted with about 5,000 specimens and 2,500 water boxes. This area is very dry in the summer and very cold in the winter, as it is situated over 2,000 meters above sea level. We start by splitting into two groups in order to speed up the inspection, because the rain and cold wind hinder our stay on this mountainside. We soon confirm a high survival rate among all the species and an optimal appearance. It would be impossible for these trees to thrive without the help of the Groises technology, since this area is above the tree line. Can you see? Yes. Working well. Aquí estamos controlando cómo crecen nuestros árboles. Aquí ves muchos arbustos. No tienen problema crecer, pero árboles muy difíciles, no sabemos cómo plantar. Hemos tenido el año más seco en los últimos 100 años y vemos que todos nuestros árboles están creciendo. Es muy rocoso aquí, rocas, seco, el viento es fuerte, pero crecen bien, la temperatura ya es frío. Estamos ahora en el fin de septiembre y con este yo medio la temperatura del aire, del agua en la caja, de la tierra, para ver qué es la diferencia. Encontramos que el aire es más o menos 7,5, el agua es 9,5 y la tierra es sobre 10. Entonces todavía los raíces son activos y por esta razón todavía no han perdido sus hojas. Podemos ver que las plantas son todavía activas. Esto quiere decir que alargamos la estación sobre los árboles para todavía buscar minerales, agua. Aquí la caja es ya lleno con agua. Entonces, el agua mismo también protege los árboles cuando hay una temperatura baja 0, porque el agua tiene todavía mucha energía, calor, para proteger la tierra abajo. Más que 98% sobrevivencia. Estoy muy sorprendido que en todas las cajas encontramos las dos en vivo. Aquí 2 en vivo, allá 2 en vivo, allá. En 10 años todo aquí
es lleno con árboles y estos árboles pueden proteger a la gente que disfrutan de su hobby, esquiar de avalanches. Por eso la región ha querido plantar para que la gente que disfrutan de su spot aquí no van a tener problemas con este peligro. Estoy muy satisfecho aquí. La verdad es que hemos tenido un día muy intenso. Esta mañana salimos a las 5:30 de la mañana hasta la hora actual y hemos visitado 4 o 5 lugares en situaciones extremas, realmente donde prácticamente no crece nada. Hemos visto el planteamiento que se hace con este aparato y me da la impresión de que es una solución fabulosa para todos aquellos supuestos de desertización de tierras que no producen prácticamente nada. Nosotros procedemos de Extremadura. En Extremadura existen muchísimos supuestos de esta naturaleza y con este invento de Peter creo que puede ser una solución magnífica para determinados lugares, sobre todo escombreras, porque hay muchísimas que afean el medio ambiente y que realmente con esta solución yo creo que sería fenomenal. En principio parece ser que el invento va dirigido precisamente a la solución de la desertización. Si tenemos en cuenta que, por ejemplo, pues no sé, prácticamente en España pues hay un montón de millones de hectáreas desérticas, pues representa una cantidad enorme de mano de obra. Mano de obra además que en muchas zonas son mano de obra sin cualificar, que es precisamente la que castiga más el paro. Por eso yo realmente creo que sería muy favorable, sobre todo para nuestra tierra y para el conjunto de España, pues una cosa de esta naturaleza, ya que sería creación inmediata de mano de obra sin cualificar, la que precisamente está en estos momentos padeciendo más el problema del paro y por tanto creo que debe estudiarlo en profundidad el Gobierno de España y en el caso nuestro el Gobierno de Extremadura, porque sería una magnífica solución. The second day begins. Before inspecting the second plantation, we went to see the evolution of the research carried out here by the professors of the University of Valladolid. This greenhouse is where the researchers investigate the multiple possibilities of the water box. They test its range and analyze the roots of plants whose only sustenance is the water provided by this system. Inside the greenhouse, we observe that the soil where these experiments are being carried out is situated in the open air and hasn't been fertilized. The water boxes were simply laid down and different vegetables were introduced. The results obtained without irrigation are simply astonishing. Bueno, pues la idea ha sido ver la posibilidad de utilizar los waterbox para producción de hortalizas. Hemos colocado diferentes waterbox con una hortaliza, digamos, de porte alto, o por lo menos que podemos entutorar, como son los tomates, y en el mismo waterbox, en el otro hueco, hemos colocado diferentes especies de calabaza. Son todo calabazas autóctonas, tomates autóctonos, y la última parte del ensayo hemos colocado unos híbridos por ver un poco si habría o no diferencias. El ensayo lo hemos implantado en el terreno, un terreno en el que no hemos hecho ningún tipo de mejora ni de enmienda, solamente hemos colocado los waterbox estableciendo un marco determinado entre ellos de 1,5 metros. Hemos colocado planta en taco y se han rellenado en el momento en que se hizo la plantación. La idea era ver la capacidad que tenía la planta con el agua del waterbox poderse mantener durante todo el verano. Es decir, aquí no hemos hecho ningún riego adicional durante el verano y eso que hemos tenido un verano de los más secos en los últimos años. El desarrollo del cultivo, como se puede ver, es muy bueno, tanto en la planta de tomate como en las calabazas. Se han hecho recolecciones periódicas de tomate. Está ya a punto de producirse la recolección. En el mes de octubre empezaremos a recolectar las hortalizas y los tomates que queden, porque ya a partir del mes de noviembre aquí hace mucho frío y empiezan las heladas. Y los niveles, en el último control que se ha hecho a primeros de septiembre, estaban entre 5 y 8 litros de agua dentro del contenedor.
no ha habido marras en las plantas y las producciones pues son bastante aceptables. Las calabazas son de diferentes especies, son variedades autóctonas que nos suministró un banco de genes de Valencia y queríamos ver la posibilidad de utilizarlas, pero como podéis ver, los tamaños que pueden alcanzar pues son importantes. Esa es una variedad, esta es otra, Nosotros lo que queríamos ver era las posibilidades de supervivencia. Lo que os voy a enseñar es un prototipo de seguimiento del desarrollo de las raíces utilizando la tecnología de los waterboss y simulando pues un suelo natural. Lo que hemos hecho ha sido cortar un waterboss por la mitad, lo hemos llenado de agua y hemos colocado una planta de tomate. Podemos ir haciendo seguimientos periódicos, semanales, mensuales, de cómo se va desarrollando el sistema radicular de la planta sin hacer ningún aporte de agua complementaria en el waterboss. Aquí vemos cómo va desarrollando todo el sistema radicular, las raíces principales, las secundarias, hasta que, bueno, pues llega a la profundidad tope que tiene el rizotrón. La idea es, pues esta, se coloca medio waterboss. Y aquí vemos el waterboss, la sección perfecta, y el desarrollo de la planta. La idea era ver la capacidad de aguante que tiene la planta únicamente con el riego del waterboss, y hemos visto que, bueno, es suficiente, aunque el volumen de agua en este caso solamente sería la mitad, claro, porque está cortado. La planta de tomate no se ha muerto, ha funcionado. Ha dado algún tomate, no muchos tomates, pero aquí lo que queríamos ver era cómo se desarrollaba el sistema radicular. Cuando hacemos un poco más de ponemos diferentes tipos de micorrizas. Claro. Podemos ver la influencia. Claro, eso es un poco la idea. These investigations are very interesting for Peter Hoff. All the data that can be obtained concerning the water box will help it to improve. Similar experiments are being performed in other countries, in addition to the reforesting, that prove its effectivity on different terrains. We are now at another plantation where we have also used the Groasis water box planting system. Reforestation is being done here on a very dry terrain, where some plants have been inoculated with mycorrhizae. We find a high survival rate and rapid growth. Many of these plants have an excellent appearance. The University of Valladolid professors sum up the evolution of this plantation and inform us on the benefits of the water box technology. Bueno, en esta plantación se ha plantado diversos tipos de material arbóreo, sobre todo pino y encina. Y en la fila central se ve como hay una serie de huecos y esto sería para los testigos, en los cuales se ha plantado solamente el árbol sin ningún tipo de waterbox. Entonces se ve perfectamente que en los claros donde no ha habido waterbox, pues prácticamente la supervivencia ha sido cero, es decir, la mortalidad y las marras han sido totales, mientras que en las zonas donde hay waterbox pues se ve que más o menos sí que hay arbolado, incluso con el problema que ha habido de las plagas de los conejos, que se han comido muchos brotes tiernos, pero que el mismo waterbox ha protegido. Aunque tenga poda de los conejos, como acaba rebrotando de abajo, el waterbox le ha ayudado a que produzca brotes, que esos brotes, como han endurecido las hojas, pues ya no son apetitosos para los conejos y por lo tanto no se los han comido. La supervivencia, a pesar de que ha habido una plaga, pues es buena. El beneficio es doble. Una parte mejora climática y otra protección frente a la plaga. Estas son ya de un segundo año y ya se ve que todas las plantas, aunque sean pequeñas, tienen un vigor lo suficientemente fuerte como para poder ya mantenerse vivas durante el tiempo.
Bueno, ha habido una pequeña modificación, que en la central ha habido microrización, pero salvo eso, el resto es igual. In such a dry area, many animals and insects approach the water boxes looking for water. These ants, for example. Las hormigas no hacen daño a la planta, lo que hace daño a la planta es el pulgón que transportan las hormigas para que coma. El pulgón no se puede mover porque no vuela en estado de larva y entonces necesita que le muevan. La hormiga le mueve y la hormiga obtiene del pulgón el azúcar que necesita para vivir. Es una simbiosis hormiga-pulgón. In spite of the multiple pests which inhabit this area, most specimens have a very good appearance. The plants obtain the water they need thanks to the water box, which also protects them, managing to achieve almost total survival. Let's see another of its applications. Aquí tenemos otra posibilidad de aplicación de los waterbox. En este caso sería para hacer una alineación, por ejemplo, de arbolado urbano. Hemos utilizado unos acernegundos que teníamos en el vivero de la escuela con bastante desarrollo y una planta a raíz desnuda. Y para poderlo introducir en el agujero, en la ranura del waterbox, lo que hicimos fue cerrar todas las ramas, plegarlas y atarlas. Lo metimos por la parte de arriba del waterbox y lo colocamos. Esto lo hemos hecho un poco como experimento extremo. La planta era muy grande, venía a raíz desnuda y la época de colocación ha sido pues casi en pleno verano, a finales de junio. Pero queríamos ver si eran capaces de, con el agua que le suministraba el waterbox, podía sobrevivir. Y la verdad es que vemos que están estupendos. No se les ha añadido nada de agua al waterbox salvo el riego inicial de apoyo y así han estado pues todo el verano. Hemos hecho la misma aplicación también en viña como otra alternativa para cultivos de viñedo en zonas de secano. Nosotros lo vamos a utilizar para hacer aquí una cobertura con una pérgola, pero vamos, es otro de los cultivos y otra aplicación que pueden tener los waterbox. All the plantations of the Life Plus project which we have visited confirm the viability of the water box as a reforestation system which doesn't need irrigation. Currently, many plantations over the world are using this reforestation method. We end the inspection and once more, Peter Hoff and the rest of the team are very satisfied with the results obtained. We return to the University of Valladolid, where we conclude the visit with a meeting with the whole team in charge of the project. The University of Valladolid professors share the follow-up which has been done, and present the data pertaining to the plantation's evolution. Peter Hoff gathers information in search of details which could improve the plantations to achieve his goal, a greener world. Una de las cosas que realmente más me ha llamado la atención es la ilusión que observo en todas las personas que están metidas en este proyecto. Observo que no se persigue el dinero, que se persigue otra cosa muy distinta.